Algo que debemos comprender todos es que cambio climático, efecto invernadero y calentamiento global no son lo mismo. Lo cierto es que estos conceptos, pese a estar muy relacionados, son muy diferentes. Y en este video, además de definirlos individualmente, veremos cuáles son sus diferencias. Calentamiento global es el término empleado para el fenómeno de aumento de la temperatura media global, de la atmósfera terrestre y de los océanos, principalmente causado por el efecto invernadero, debido a la emisión desbordada de gases de la actividad humana. Por tanto, el calentamiento global es una de las principales causas del cambio climático. Las emisiones industriales, la quema de residuos sólidos y de combustibles fósiles que son usados sobre todo en los vehículos son las fuentes mayores que emiten gases de efecto invernadero en el mundo. Por lo tanto, todo esto es considerado como una de las causas del calentamiento global. Este aumento de la temperatura puede medirse en la atmósfera y los océanos de la Tierra. La progresiva destrucción de la capa de ozono, causada principalmente por los gases antes mencionados, provoca que cada vez más rayos ultravioleta del Sol lleguen directamente a la Tierra y esto incrementa el calentamiento. Esto trae como consecuencia el derretimiento del hielo de los polos, aumento del nivel del mar, los lagos secos, la reducción de hábitats para los animales y las plantas, el incremento de la temperatura terrestre, los cambios en el clima, el blanqueo de los corales, el aumento del nivel del mar, entre otras situaciones. A lo largo de la historia de nuestro planeta han habido calentamientos globales que han derivado en cambios climáticos y que han sido causados, por ejemplo, por periodos de intensa actividad volcánica. Pero este no es el caso del calentamiento global actual. El incremento actual de la temperatura media terrestre se debe en un 95% a la actividad humana y en concreto a la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero, tales como dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, gases fluorados, etc., los cuales impiden que la radiación solar regrese al espacio, cosa que estimula el aumento de la temperatura terrestre. A partir de diferentes hipótesis elaboradas en 1975 por el geofísico estadounidense Wallace Smith Brooker, se llegó a la conclusión de que existía un calentamiento global. La quema de combustibles fósiles es responsable de 3/4 partes del calentamiento global de origen antropogénico, pero también es muy importante la deforestación, la actividad agrícola y el uso de fertilizantes, el uso de gases fluorados, la producción de cemento, la ganadería, etc. Todo esto es lo que está provocando el calentamiento global de hoy en día. Este tipo de gases son dañinos para la capa de ozono que cubre todo el planeta y están provocando un gran agujero en la misma. Ahora hablemos del efecto invernadero. El efecto invernadero engloba el fenómeno en el que la atmósfera terrestre retiene la temperatura en el planeta, bien sea de forma natural o bien sea por causa antropogénica. Esta forma de conservar el calor se produce de forma natural gracias a los llamados gases de efecto invernadero, que hacen que el calor del Sol quede retenido en la atmósfera y no se pierda en el espacio en su totalidad. El desarrollo natural del efecto invernadero permite conseguir una temperatura viable para que haya vida en el planeta. A diferencia del calentamiento global, el efecto invernadero es un fenómeno provocado por cierto tipo de gases que retienen parte de la energía emitida por el suelo del planeta, y una vez que éste ha sido calentado a través de los rayos del Sol. Por ello, una vez que el Sol calienta el suelo, se produce un efecto de calentamiento similar al que ocurre dentro de los invernaderos y se eleva la temperatura. De ahí el nombre de efecto invernadero. Las causas del efecto invernadero son mixtas, es decir, por un lado este proceso se produce por la acción natural de varios componentes de la atmósfera que cubre el planeta, y por otro lado se trata de un proceso de calentamiento que en el último siglo ha sido acelerado por la acción del hombre, a través de las emisiones de gases como el metano, los clorofluorocarbonados, el dióxido de carbono, el hexafluoruro de azufre, hidrofluorocarburos, el trifluoruro de nitrógeno, el vapor de agua, el óxido de nitrógeno y el ozono. Cada uno de estos gases reacciona distinto. Por ejemplo, el vapor de agua, cuando entra en contacto con otros gases, produce una retroalimentación, mientras el calentamiento del dióxido de carbono equilibra el calor de la atmósfera terrestre. Y si este se elimina, el efecto invernadero se desequilibra y la Tierra se enfriará unos 33 grados centígrados. Veamos otras causas del efecto invernadero. La deforestación y la destrucción de espacios ricos en biodiversidad, el desarrollo de la ganadería intensiva, el uso de fertilizantes que contienen nitrógeno y gases fluorados y la contaminación por plásticos.
Esa sí es abundante. El efecto invernadero es un fenómeno que afecta de forma directa el clima del planeta y actualmente las principales consecuencias del mismo son la desertización, el deshielo de los casquetes polares y los bruscos cambios meteorológicos que afectan de forma directa a la agricultura. El cambio climático es el cambio natural del clima a nivel global o regional a lo largo del tiempo, durante décadas e incluso siglos. Un cambio en la energía de la Tierra puede resultar en un aumento o una disminución de las temperaturas globales. El cambio climático ha sido un proceso continuo desde la formación de la Tierra, algo normal, pero debido al factor humano se ha acelerado y se está convirtiendo en una preocupación en la actualidad. La Tierra ha experimentado periodos largos de frío, es decir, edades de hielo, y periodos cálidos, interglaciales, en ciclos de 100.000 años durante al menos el último millón de años. Algunas causas del cambio climático son las erupciones volcánicas, cambios en las corrientes oceánicas, la deriva continental e incluso intensa actividad tectónica y volcánica, el campo magnético terrestre y hasta impactos de meteoritos. Además, existen otros factores como las precipitaciones, la humedad, las variaciones solares, la presión del aire, la dirección del viento, etc. Los cambios en estos factores durante un largo periodo de tiempo conducen a cambios climáticos. El cambio climático es una situación geológica en la que el delicado equilibrio entre atmósfera, litosfera, hidrosfera, criosfera y biosfera se rompe, algo que trae consecuencias potencialmente graves con unos efectos que perduran hasta que la Tierra sea capaz de recuperar dicho equilibrio. Algunas de las consecuencias del cambio climático son el aumento del nivel del mar, eventos climatológicos extremos, extinción masiva de especies, reducción del hielo ártico, etc. Este es el actual panorama que los 7.684 millones de personas del mundo hemos ocasionado al formar parte del inevitable progreso tecnológico y nuestra pésima relación con el medio ambiente. 1 grado centígrado. Este es el incremento de la temperatura media de la Tierra que ha habido desde que empezara la era industrial. Y un simple grado de más ha sido suficiente para que nos encontremos de lleno ante un cambio climatológico de origen claramente antropogénico. Por primera vez en los 4.543 millones de años de vida de nuestro planeta, el responsable de un cambio climático es un ser vivo, el hombre, nosotros. Somos nosotros los que hemos provocado que el equilibrio entre los niveles geológicos de la Tierra se rompan. Es decir, ha sido este incremento de 1 grado centígrado en la temperatura media de la Tierra lo que ha ocasionado el cambio climático actual. Ojo, en caso de no reducir el calentamiento global y así estimular que la Tierra recupere el equilibrio y se frene el cambio climático, en el año 2035 entraríamos en una fase en la que ya no podríamos evitar que de cara a finales de siglo la temperatura global de la Tierra aumente 2 grados centígrados más. Y si con 1 grado centígrado ya hemos tenido todas estas consecuencias climatológicas devastadoras, imaginémonos con 2 grados más. Datos de interés. Desde el año 1993, el nivel medio global del mar ha aumentado 9,1 centímetros, según mediciones de la NASA. Y según la ONU, el 33% del suelo en el mundo está degradado y ha perdido valor. Ahora, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, la proporción de dióxido de carbono de la atmósfera, el principal contribuyente al cambio climático del planeta, ha aumentado en un 46% desde la época preindustrial. Ahora veamos las diferencias clave entre efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático. La principal diferencia entre el calentamiento global y el efecto invernadero reside en su origen. El efecto invernadero es un fenómeno natural y beneficioso para la vida en la Tierra, mientras el calentamiento global es consecuencia de la combustión de gases fósiles expulsados por la industria, la ganadería, los vehículos y demás elementos terrestres, que generan un incremento en la temperatura de la Tierra. Organizando ideas, el efecto invernadero, afectado por causas naturales y antropogénicas, ocasiona el calentamiento global, y esta alza creciente y continua de la temperatura terrestre genera cambios en los patrones del clima, dando como resultado el cambio climático, puesto que ocurre una variación notable en las condiciones climáticas, ya sea a nivel global o regional. Este cambio incluye variaciones en la humedad, la lluvia, el viento y demás sucesos meteorológicos.
Es decir, el calentamiento global hace referencia al aumento de la temperatura, el cambio climático a los efectos de dicho calentamiento. Ojo, el calentamiento global siempre se asocia a un incremento de la temperatura. El cambio climático no, pues en este la temperatura terrestre puede subir o puede bajar. El calentamiento global se puede ver en todo el mundo, mientras que el cambio climático se percibe o se siente a escala regional o local. Últimamente el clima es más salvaje e inestable, ya que los desastres naturales han mostrado aumentos exponenciales en las últimas décadas, tanto en intensidad como en frecuencia. Los desastres naturales que ocurrían una vez cada siglo, como incendios forestales, olas de calor mortales, sequías, inundaciones, tormentas tropicales, huracanes, ventiscas y avalanchas, se han multiplicado por 10 desde 1960. También los fenómenos del Niño y de la Niña son reflejo de estos cambios en el clima actual. Y más mortal que los desastres naturales es la amenaza del cambio climático para la vida en el planeta, es decir, en la biosfera y los ecosistemas. Las especies de plantas y animales que intentan adaptarse al clima cambiante a menudo fracasan y muchas terminan por extinguirse. Reducir significativamente las emisiones de gases contaminantes hoy día daría como resultado concentraciones más bajas de dióxido de carbono en la atmósfera en 5 o 10 años, lo que resultaría en temperaturas superficiales globales más bajas en 20 a 30 años. Por eso es urgente aumentar nuestros esfuerzos para reducir las emisiones contaminantes de inmediato.